Bien, ahora sí creo que me escuchan. Bienvenidos, mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook en vivo. Hoy estamos aquí, como de costumbres, para llevarles un programa más de la serie, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y les invitamos para que se queden con nosotros en este día. Ya estamos a 12 de enero del 2019, en casi la mitad del año, del mes, perdón, del primer mes del año. Y como ustedes pueden ver, el tiempo va muy deprisa, las horas, los minutos, los días transcurren sorprendentemente de una forma veloz, rápida, y es por eso que nosotros como seres humanos necesitamos también ir al compás del tiempo, porque si nosotros no aprovechamos el tiempo, pues nos quedamos y se nos va el tiempo y nuestros proyectos no se van a poder desarrollar. Algunos se quedarán en planes, nada más. Otros pues se han puesto las pilas, como conocemos en el argot popular, y han decidido hacerle frente a sus actividades, a sus planes que se desarrollaron o que se pensaron durante el año 2018, ¿verdad? Así es que les estamos enviando un saludo muy cordial en este día, esperando de que Dios Todopoderoso esté derramando bendiciones sobre sus vidas. Y si no está derramando bendiciones, es el momento de venir a Jesús y poder reclamar todas esas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, de estar con sus hijos hasta el fin del mundo. Es una promesa que no falla y que realmente nosotros debemos de reclamarla. Déjeme entrar en esta tableta. Vamos el día de hoy. Estamos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya iniciamos con una introducción la semana pasada. Así que estaremos hasta las 3:30 de la tarde acá en este canal en vivo a través de Facebook. Y también no se olvide que estaremos posteando también en nuestra cuenta de YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano. Dele like o dele suscríbase al canal o habilite la campanita para que cuando posteemos un tema nuevo cada vez usted pueda recibir la notificación y pueda también ver y estudiar con nosotros la palabra de Dios. Bueno, en este día queremos invitarles para que también se sumen a nuestra transmisión y también puedan compartir nuestra transmisión. Vamos a estar agradeciendo muchísimo el que usted también nos ayude a compartir el mensaje de salvación. Recuerde que el Apocalipsis empieza, y lo miramos la semana pasada, con una bendición sobre todos aquellos que lean y cumplan la profecía de ese libro. Realmente nosotros como cristianos, que son los que deberíamos de saber un poco más del Apocalipsis y de la palabra de Dios, no estamos haciendo uso de esta bendición, o no estamos tomando esta bendición porque no leemos, pero tampoco cumplimos lo que dice la profecía bíblica. Y claro, el Señor Jesús lo dejó de una forma cristalina al decir que todos aquellos que investiguen, que estudien, que oren y que cumplan esa profecía, ellos serán felices. Así nos dice el Apocalipsis al inicio y en el capítulo 1, ¿verdad? El día de hoy nosotros, de hecho, los próximos meses, 2, 3 meses, vamos a estar estudiando el Apocalipsis. Quiero decirle que el Apocalipsis es un libro, no vamos a decir que es fácil, pero sí es un libro muy profundo. Es un libro que abarca la totalidad de la historia, por no decirla del mundo, e incluso desde el mismo comienzo, porque sabe que muchas de las citas del Apocalipsis son extraídas del Viejo Testamento, pero mayormente el Apocalipsis nos habla o nos narra la historia desde la época de Cristo hacia nuestros días. Es por eso que Dios
el Padre se la reveló a su Hijo Jesucristo. Este se la dio al ángel y después a su siervo Juan. Y por supuesto, cuando se la dio a su siervo Juan, esa carta o esa revelación venía para cada uno de nosotros. Y al momento que nosotros empezásemos a leer y a cumplir esta profecía, claro, iba a traer felicidad, iba a traer alivio, iba a traer esperanza al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Cristo, nos vamos a dar cuenta cómo Cristo estaba caminando en medio de la historia del mundo, trayendo mensajes de esperanza, trayendo el mensaje del pronto advenimiento y trayendo el mensaje de victoria para cada uno de sus hijos que han vivido y que vivirán en la historia de este mundo, en los últimos días de la historia de este mundo. Así es que nos hemos embarcado en este viaje extraordinario del estudio de Apocalipsis durante estos próximos meses. Y yo les aseguro, mis queridos amigos y hermanos, que usted no va a cejar, no va a aburrirse ni se me va a dormir. De hecho, usted puede comunicarse con nosotros. Tenemos ahí un número de WhatsApp para que nos mande su mensaje y participar también a través de, ya hay una forma diferida, en cómo se llaman los mensajes a través de YouTube. Vamos a tratar de verlos, no es un tanto difícil. Realmente sí miramos todos aquellos que nos mandan a través de WhatsApp y les agradecemos la comunicación y las muestras de aprecio y de reconocimiento que nos envían. Y claro, nosotros con mucho gusto, porque también, que hay que decirlo, nos encanta, nos apasiona estudiar la palabra de Dios, porque sabemos que al final esta trae bendición y trae cambio, trae adelanto para la vida de los seres humanos. Nos mejora nuestro estilo de vida cuando entendemos y practicamos la palabra de Dios. Nos hace ser personas diferentes. Y realmente eso es lo que necesita el mundo. Necesita personas, seres humanos que sepan pensar bien, que actúen correctamente, pero que sobre todo tengan temor de Dios en sus corazones. Así es que les agradecemos, mis queridos amigos, por estar con nosotros acá. La semana pasada básicamente estuvimos hablando hicimos una introducción del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde hablamos del capítulo 1 básicamente, ¿no? Estuvimos hablando de la importancia, cómo fue dado este libro, ¿no? Qué es lo que contiene, de una forma de repente demasiado rápido. Pero es que es mucho material que tiene el libro de Apocalipsis. Es demasiado como para cubrirlo en tan poco tiempo. 3 meses, 4 meses, un año es muy poco el tiempo para hablar de todas las cosas y la revelación profética que aparece allí. Es por eso que vamos a condensar, si se quiere, de una forma así, la información que vamos a dar a través de acá, ¿no? Apocalipsis, que en griego significa apokalupsis, que es la palabra en español descubrimiento, o la revelación de Jesucristo, puede considerarse como el título de Juan, que Juan le dio a este libro, ¿verdad? Este título totalmente, oiga bien, categóricamente niega el concepto de que el Apocalipsis es un libro cerrado. Saben, se predica muy poco hoy del Apocalipsis. Usted va a casi todas las iglesias y, como yo repito y voy a insistir, la adoración que se realizan en las iglesias están muy alejadas, demasiado alejados del concepto bíblico de la oración que Dios pide de parte de su pueblo. Hoy metemos mucha música, mucho ruido, pero nada de meditación, nada de oración, nada de estudio de la palabra de Dios y mucho menos de cumplir la profecía bíblica. Usted se va a las iglesias y usted lo que encuentra hoy es mucha música, encuentra mucho compartimiento, mucha alegría. Yo no digo que no debemos de ser alegres, mis queridos amigos, pero saben, el Apocalipsis nos dice que estamos en el día del fin, en el día de la expiación. Es por eso que Cristo, según el Apocalipsis y según Hebreos, entró al lugar santo y después al lugar santísimo, cuando el pueblo hebreo
veía entrar el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur, ¿saben, mis queridos amigos? Ahí no se escuchaba grito, no se escuchaba música, no se escuchaba griterío, no se escuchaba baile, danza, absolutamente. La gente estaba en total silencio, en total concentración. Estaba pensando si en su corazón, en su mente, en su vida había algún pecado que no estaba confesado. Porque saben, allí dentro estaba el sumo sacerdote intercediendo ante Dios, llevando los pecados para borrarlos. Saben, el día de hoy, claro, se predica mucho del perdón, de amar a Jesús, del amor de Jesús, etcétera, etcétera. Y a la gente la emocionamos y nos encanta cuando hablamos del amor de Jesús, que Dios te perdona, que Jesús puede cambiar tu vida, y eso es extraordinario, eso es así. Dios puede hacer eso, pero nos olvidamos del papel que está desempeñando Cristo en el santuario celestial, que es borrar nuestros pecados de una vez. Porque saben una cosa, mis queridos amigos, cuando tú pides perdón a Dios, Dios te perdona. Saben que lo que se hacía en el santuario celestial, en los ritos o en las actividades que se hacían en el santuario celestial, habían dos tipos de sacrificios interesantes que a mí me llama la atención. Uno era el sacrificio por el perdón de los pecados, y otro era el sacrificio por la culpa. Interesante. Sacrificio por el perdón de los pecados, y otro era por la culpa que sentía el ser humano, la persona, por haber cometido el pecado. Saben, cuando Cristo vino a esta tierra, envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? Para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero saben una cosa, el pecado también se acumula. Eso es lo que pasaba en el santuario terrenal. Una vez al año entraba el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur para borrar todos los pecados. O sea, que no basta que yo pida perdón, incluso que me arrepienta. Hay una obra extra que uno realmente no la puede. La obra que uno puede hacer es arrepentirse. Es hasta ahí donde puede hacer, arrepentirse y olvidarse de sus pecados y tomar una dirección diferente, olvidarte de tus pecados, dar media vuelta e ir para el otro lado de donde ibas caminando, arrepentirte, decir a Dios que te perdone, y Dios lo hace. Con seguridad, ten la plena seguridad que lo hace, Dios te perdona. Pero sabe, tu pecado no se borra. Eso es lo que pasaba en el santuario terrenal. En el día de expiación era la obra que hacía el sumo sacerdote. Y saben, es exactamente lo que Cristo está haciendo en el cielo. Por eso es que hoy en día hay cierta confusión, donde muchas iglesias se predican, bueno, arrepiéntete, acepta a Jesús, que Él te perdona y Jesús es suficiente, etcétera, etcétera. Y es suficiente. Pero se te olvidan o se les olvida mencionarte de que debes de mantener tu santidad, que debes de mantenerse, porque hay un concepto hoy, aquello de que salvo para siempre salvo. Ve a la iglesia, bautízate, acepta a Cristo y pregona que Jesús te perdona y estás salvo para siempre. No, no es así. Pablo decía, el que esté seguro, mire que no caiga, porque aunque tú estés marchando bien, vas a tener tentaciones. El enemigo te está acusando, el enemigo te está buscando para que tú caigas de la gracia. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, muchas personas creen que el aceptar a Cristo, ir a la iglesia y cantar, ya están salvos, para siempre salvos. Y no, definitivamente no. No estamos salvos si no nos mantenemos aferrados de Jesús. Si tú te sueltas o yo me suelto de la mano del Señor Jesús, de nada nos sirvió haber aceptado a Cristo, haber sido bautizados y una serie de actividades que uno hace como cristiano. El éxito es permanecer en mí, decía el Señor Jesús. Ese es el verdadero éxito.
Pero cuando uno viene a Jesús y se arrepiente y pide perdón, Jesús nos perdona. Pero saben, ese pecado no acabó allí. Lastimosamente, eso nos han hecho creer a nosotros. Saben, por eso existe un juicio. Cuando, antes de que Jesús venga, la palabra de Dios nos dice que en el cielo hay libros. Y recuerden que Hebreos nos habla que Jesús entró al lugar santísimo, al lugar santo, posteriormente entró al lugar santísimo. Esa obra final de Cristo tiene que ver con el borramiento de los pecados. Pero usted me dice y me pregunta, pero no es suficiente con que yo haya pedido perdón y me haya bautizado y aceptado a Cristo como tu Salvador. No. Hay una obra que uno tiene que hacer. Esa es nuestra obra. Pero hay una obra que Dios, que Jesús está haciendo en el santuario celestial. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Por qué Dios nos dejó viviendo un tiempo más acá? Si ya estábamos salvos, sufriendo, muriendo por enfermedad. No, porque la obra de intercesión, la obra de Cristo, la obra de salvación, que es un proceso y no un hecho único, es lo que se está realizando en el cielo. Pero de eso hablamos algunas clases atrás. En este libro de Apocalipsis vamos a estar hablando de nuevo un poco del juicio preadvenimiento de Cristo. Queremos tener una palabra de oración, mis queridos amigos, para que iniciemos rápidamente. Más adelante en otros programas vamos a estar cantando, vamos a estarle presentando música nueva. Y espero de que ustedes nos acompañen y puedan compartir también estos videos ahí con sus contactos, porque realmente se van a tornar muy interesantes. Vamos a estar también, por supuesto, contestando si usted nos pregunta a través de la red. Vamos a estar tratando de llevar alguna respuesta a sus preguntas, pero nosotros queremos ir en orden. Vamos a ir en orden y estamos agarrando el Apocalipsis como la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El Apocalipsis, ¿no? Como les dije, este título totalmente niega la versión de muchas personas donde dice que no se le puede entender, y usted va a ver que si nos sigue se va a dar cuenta de que el libro de Apocalipsis es totalmente entendible para todo aquel deseoso de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Saben, hay una bendición y Dios no va a dar una bendición así por así. Si Dios da una bendición es que sabe que puede ser alcanzable la comprensión del Apocalipsis. Por eso Él nos manda que leamos, ¿verdad? Así que vamos a estar estudiando en este día lo que va a ser el capítulo 2 básicamente de Apocalipsis, ¿verdad? Ya en el capítulo 2, ustedes conocen muy bien, ya empieza lo que es a describir lo que son las 7 iglesias, ¿no? Que estaban en Asia. Vamos a tratar, yo voy a tratar acá de una vez para ubicarlos un poquito, ponerles el mapa donde estaban ubicados estas 7 iglesias allá en Asia Menor, ¿verdad? Por supuesto, en la época antigua, los mapas modernos pues no vamos a encontrar en los mapas modernos la forma como estaba configurada las diferentes partes en que estaban localizadas las iglesias, pero vamos a tratar aquí en lo que más se pueda de buscar las imágenes. Vamos a tratar de buscar una imagen aquí más o menos donde nos podemos ubicar, ¿no? Donde estaban las 7 iglesias allá en Asia Menor, en lo que es considerado hoy ¿cómo se llama? El país de Turquía. Así es, básicamente, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de bajar esta imagen. Vamos a tratar de bajar esta imagen y ponerla acá para que ustedes se ubiquen un poquito y sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Sinceramente.
porque, saben, queridos amigos, a veces nosotros hablamos acá y hay personas que no, no saben de qué estamos hablando. Entonces me va a tomar un segundito para subir esta imagen de dónde está ubicada, perdón, dónde está ubicada Asia, ¿verdad? Y les decía, está ubicada allí en el país que hoy en día es Turquía, ¿verdad? Enfrente justamente del mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, yo les voy a mostrar en este preciso momento las 7 iglesias que estaban localizadas en el Asia Menor, y aquí usted las puede ver. Permítame ampliar esta imagen. Aquí podemos ver en este preciso momento, usted puede ver cómo estaba allí, donde ve ese punto rojo, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? A estas iglesias fueron donde fueron enviada esta carta del Apocalipsis. Tenían que leerse en estas iglesias, ¿verdad? Ahí tenía que darse a conocer este mensaje, y decía que el que lo leyera, pero también aquellos que lo escucharan, iban a ser bendecidos, ¿verdad? Allí dice Juan a las 7 iglesias, en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Mire qué interesante. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Verdad? En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, le dijo el ángel, y envíalo a las 7 iglesias. Son las que estamos viendo en este preciso momento, que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, y ponga mucha atención, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es el poder de Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Ese es Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, yo tengo las llaves de la muerte. Aquí no es que David tiene las llaves. Nos han enseñado realmente en la iglesia popular de que David tiene las llaves y que todo el que se muere tiene que... No, no, no. El que tiene la llave de la muerte y del Hades es Jesús. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, oiga bien, que representa, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas
dice, son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, de los 7 líderes que estaban, valga la redundancia, liderando, pastoreando estas iglesias. Porque usted sabe que la palabra mensajero significa, ángel significa mensajero, una persona que da y pregona el mensaje de Dios. Entonces dice, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire qué interesante. Los 7 candeleros, dice, que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí tenemos ya, le hemos leído básicamente lo que es el primer capítulo de Apocalipsis, y para eso vamos a tener una oración en este preciso momento. Querido Dios y Padre que está en el cielo, estamos aquí, Señor, ante su presencia porque nos apasiona y nos encanta hablar, estudiar su palabra. Señor, hay muchas personas que quizás en este momento les interesa conocer el Apocalipsis. Y es aquí, Señor, donde nosotros nos comprometemos a estudiar su palabra, a leerla, a explicarla, para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad y sean felices, como dice su palabra, y puedan afirmarse en la fe y así prepararse para el encuentro con nuestro amado Salvador Jesús. Quédese con nosotros, Señor, denos inspiración del cielo, que podamos conocer su palabra y entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos amigos que nos ven en todas partes del mundo, un abrazo cordial para todos ustedes. Gracias porque nos sigue de cerca y nos ven a cada momento acá. Gracias por sus mensajes también que nos hacen llegar. Decidimos poner ahí al fondo al mundo entero porque realmente lo que vamos a hablar tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Y el día de hoy, y bueno, desde hoy en este preciso momento, vamos a concentrarnos en esta área del mundo, ¿verdad? Vamos a concentrarnos acá en el Asia Menor, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en el Asia Menor, que ahí fue donde se desarrolló básicamente y fue para donde el mensaje del Apocalipsis fue enviado en 7 cartas para 7 diferentes iglesias. Queremos decir que en esta área habían más que 7 iglesias. Pero bueno, no vamos a estudiar el día de hoy por qué solamente el Señor Jesús. Quizás podemos tocar ahí en el transcurso algo, el por qué fueron enviadas solamente para estas iglesias. Pero como usted puede ver, lástima que no podemos señalar acá, vamos día con día este año vamos a ir mejorando, vamos a ir viendo muchas imágenes, videos, etcétera, y vamos a poder ubicarlos correctamente. Ok, entonces el día de hoy nos toca estudiar el capítulo 2, que tiene que ver ya con la descripción de lo que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso. Ahí estaremos el día de hoy. La iglesia de Éfeso, algunos definen el nombre, por ejemplo, de Éfeso con el significado de deseable. Eso significa, Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia, ¿verdad? Y más tarde fue su capital, ¿verdad? En Apocalipsis 1:4 nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Allí estaban ubicadas estas iglesias, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy de Éfeso, y el ángel que escribe este mensaje a Juan para que se lo dé la iglesia de Éfeso dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Se acuerda? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? Acuérdese, el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Dice de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que las 7 estrellas son ángeles y los 7 candeleros
que, permita, vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Volvemos en un segundito. Vamos a poner eso ahí para que no nos vean acá. Está haciendo mucho frío acá y nuestras ventanas se abren por acá. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir. Les decía que las 7 estrellas son los 7 ángeles, o sea, las 7 personas a los cuales iba dirigido este mensaje, y los 7 candeleros. Recuérdese que en el lugar santo del templo del santuario celestial hay un candelabro con 7 cuernos, ¿no? Déjeme, porque este estudio que vamos a hacer va a ser ilustrativo, ¿verdad? De nada nos sirve estar bla bla y nosotros no les vamos a mostrar nada. Vamos a ponerles acá el candelero, ¿verdad? Del lugar santísimo, ¿no? Para que usted se vaya fijando algunos, vamos a ir hablando de algunos términos, pero también vamos a mostrarles, ¿no? Les vamos a mostrar las imágenes para que ustedes se vayan dando una idea de lo que significa y cómo conocer, ¿no? Yo tengo acá, realmente aparecen unas lindas imágenes del candelabro, pero de tantas que hay acá, pues no sé ni qué escoger. Pero yo le voy a escoger una de estas porque el tiempo pasa, el tiempo está pasando y yo no quiero que se nos vaya así sin que nosotros lo aprovechemos, ¿verdad? Pero ahora sí ya tengo la imagen. Les voy a mostrar el candelabro que tenía 7 brazos, ¿verdad? Vamos a tenerlos ahí. En este preciso momento déjenme ponerlo aquí. Voy a poner aquí porque estamos haciéndolo todo en vivo acá. De repente nos va a tomar un tiempito y ahí nos disculpan, pero esto así sucede, ¿verdad? Entonces aquí estamos en el lugar santo en este preciso momento. Déjenme presentárselos acá en este preciso momento. Permítame. Estamos aquí tratando de configurar bien. Bueno, ya se lo vamos a presentar. Ahí estamos. Aquí estamos viendo en este preciso momento el lugar santo, ¿no? Están los panes de la preposición y estamos el candelabro ahí en su parte izquierda. Usted ve 7 luces, ¿no? Eso representaría el candelabro, ¿verdad? Ahí podemos ver, como les dije, estamos en el lugar santo. Vamos a poner aquí para que se lea mejor. Donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, ¿verdad? Usted en el fondo, en la parte derecha, puede ver un angelito por allá y una luz brillante. Ahí estaban los ángeles cubriendo esa luz que se llamaba la Shekinah, que era la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos aquí mostrando estas imágenes. Bueno, en el capítulo dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el que tiene los 7 pastores, por decirlo así, en su diestra, en la mano derecha, es Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Los 7 candeleros de oro, ¿quién representan en este caso? Hablamos que eran las iglesias. Y los candelabros, por eso les poníamos esta escena de acá, de este candelabro. Un candelabro lo que echa es luz. Una iglesia lo que debería de dar es luz. En nuestros días y en cualquier época de la historia debería de dar luz. Para eso dejó la iglesia a Dios, para que diera luz a todos los seres humanos de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto.
yo conozco tus obras. Esto lo dijo la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, por supuesto que vamos a decirlo desde ya, que las 7 iglesias, además de que representaban o que estaban ubicadas en el Asia Menor, ¿verdad? Estaban ubicadas en el Asia Menor, también representaban 7 periodos de la iglesia desde los tiempos de Cristo. ¿Nos hacemos entender? Entonces decía el Señor Jesús, yo conozco tus obras, le decía a esa iglesia, y también le decía a la iglesia de Éfeso, que en este caso representaría a la primera iglesia que estaba compuesta por los discípulos, o sea, a la iglesia que Cristo fundó. Mire usted si al oír estas características las podemos aplicar a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de los discípulos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga bien. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y efectivamente, esa iglesia de Cristo, esa iglesia de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, y después cuando vino Lucas, cuando vino Pablo, cuando vino Esteban y todas esas personas que al final tuvieron que dar su vida, trabajaron duramente. Y el Señor Jesús les decía, ustedes han sufrido, han tenido paciencia y han trabajado arduamente. ¿Será que el día de hoy nosotros estamos trabajando así como Jesús define esta iglesia? El deseo de Jesús es ver una iglesia como la de Éfeso. Pero lamentablemente ni estamos sufriendo, la estamos pasando de lo mejor en nuestras iglesias. Hay mucha comida, hay mucha fiesta, hay mucho canto. Estamos sufriendo. La paciencia, no hay paciencia hoy en día. Hay un hermano que nos cae mal o nos hizo o nos dijo alguna cosa y mire, estallamos de furia. Nos enojamos y estamos trabajando arduamente. Mire, es una lástima, pero hoy es cierto, yo veo muchas personas, hay personas que trabajan, hay personas que son entregadas a la predicación del evangelio, hay personas que no cobran. Hay personas que tienen sus ministerios, ya sea de evangelismo, de música, que no cobran ni venden su música. Nuestro ministerio, por ejemplo, yo tengo un ministerio de música, yo no cobro ningún 5, ningún centavito, porque no me encuentro en el valor para pedir cierta cantidad de dinero, a pesar de que hacemos un trabajo grande en comprar equipos, en mandar a hacer la música. Ahora, de hecho, pues, gracias a Dios el Señor nos ha capacitado para hacer nosotros mismos la música sin ser músicos. Yo no sé ni por dónde salen mis canciones, pero hacemos música. ¿Saben por qué? Porque primero amamos a Dios y queremos aprovechar los dones que Dios nos ha dado. Y lo hacemos, simplemente nos ponemos y Dios nos capacita. Yo soy testigo de que Dios realmente puede capacitar y puede usar a las personas que tienen el deseo de trabajar por su obra. Yo no soy pastor, no he recibido fuimos a unas clases ahí de teología, pero nunca ir a una universidad, como muchos hoy pueden tener sus títulos, ¿no? De pastores o de personas preparadas, ¿no? Pero Dios no necesita eso. De hecho, en el tiempo del fin, el Señor va a utilizar personas humildes, personas que jamás han visitado una aula de alguna universidad o han sacado un PhD, como le dicen, o un doctorado. Absolutamente. Dios no necesita que nosotros obtengamos esos títulos. Dios lo único que desea, Jesús lo único que quiere son personas que sufran. Es más, la palabra nos dice que en los últimos días la señal de los verdaderos salvos son aquellos que gimen por las cosas que están sucediendo en la iglesia. Y vaya a ver usted si hoy en día hay personas que gemimos en la iglesia. Yo no digo que no haya, pero son muy pocos.
Esa es la verdadera señal. De hecho, va a ser sobre los cuales Dios va a poner su sello en la frente y en su mano, su carácter. Pero hoy, lastimosamente, ni queremos sufrir, ni queremos tener paciencia, ni estamos trabajando. Es más, cuando a veces saben que tenemos reunión a tal hora, tal día, es triste ver cómo muchas personas llegan justamente cuando ya se está terminando todo. Y en esas iglesias donde hay mucha fiesta, ahí son un poquito más puntuales porque saben que el entretenimiento está asegurado y la diversión está asegurada. Hay muchas fiestas, después se sale y se van a los buffets a comer. Es increíble cómo el cristianismo se está viviendo hoy en día, un cristianismo totalmente liviano, comedor y fiestero. Eso es abominación para nuestro Dios realmente. Y dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, lastimosamente siempre hay un pero. Y alguien decía ahí, siempre hay un pelo en la comida. Pero dice el Señor en el versículo 3, 4. Tengo contra ti, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Ay. Miren, mis queridos hermanos, es triste realmente. Yo he conocido historias personalmente de personas que han entregado su vida a Jesús y le han servido por muchos años, han llegado a ser líderes de iglesia reconocidos. Hoy en día usted los ve fuera de la iglesia y haciendo no cosas malas, malísimas, cosas que no lo haría una persona que ha estado en el mundo permanentemente. Qué triste, cómo se han olvidado de su primer amor. Pero le dice el Señor, oiga, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Yo no sé si ustedes entienden esta expresión, recuerda de dónde has caído. O sea, si antes tenías el primer amor, acuérdate de esa compañía tan preciosa, tan linda que tenías con Jesús. Y le dice, acuérdate. No me digas que te sientes mejor hoy que cuando estabas conmigo, cuando disfrutabas de mi compañía, cuando disfrutabas de la palabra de Dios, de la oración. Compara, acuérdate que de donde has caído es mucho mejor a donde tú estás. Con cariño y con amor le dice, acuérdate. O sea, yo veo aquí una palabra de ternura realmente de nuestro Señor Jesús. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo terrible, mis queridos hermanos. Cuando uno cae en pecado después de haber disfrutado el primer amor, es como si nada, se perdió todo y hay que empezar de nuevo. Pero dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, dice que te quitará la luz. ¿Qué hace un candelero? La luz, la iluminación. O sea, ya no podrás disfrutar lo que a nosotros nos encanta y nos da paz y seguridad. Es la palabra de Dios, la luz. Él es la luz, Jesús es la luz. Dice que nos la quitará si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, dice, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los ¿cómo era? Los nicolaitas. No tenemos tiempo de hablar de este grupo, pero estos cometían abominación ante el Señor. Y los aborrecía claramente. Hacían cosas terribles en contra. La doctrina que tenían estos nicolaitas eran terribles. Muchos dicen que de ahí viene el nombre de San Nicolás, que muchos cristianos también creen y que les trae sus regalitos en Navidad. Pero bueno, eso no son comentarios. Ellos aborrecían, porque esta gente era una gente muy buena y aborrecían todo lo que tenía que ver con estas terribles abominaciones que hacían, porque aún pensaban en Jesús, aún se acordaban de su primer amor. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué les parece, mis queridos amigos? Dice que el que venciere le dará de comer del árbol de la vida. ¡Qué promesa tan impresionante! Mis queridos amigos, ya casi estamos llegando al final de este estudio el día de hoy. Hoy simplemente hablamos de la iglesia de Éfeso, esta provincia romana de Asia, que era un territorio de unos más o menos 500 kilómetros de este a oeste y unos 400 kilómetros más o menos de norte a sur en la parte occidental del Asia Menor, en la actual República de Turquía, ¿verdad? En los tiempos helenísticos, esa región se transformó en el importante reino de Pérgamo. Interesante, porque también hay una iglesia que se llama una iglesia de Pérgamo y no habla muy bien el Señor Jesús de Pérgamo, ¿no? Ya la veremos más adelante. Se convirtió en la provincia romana de Asia Menor, como decía, ¿verdad? Asia siguió siendo un centro muy importante de la cultura greco-romana en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo incluso pasó muchas veces allí, ¿no? En Hechos 8, 19, 21 nos habla, en Hechos 19, 1 y en Hechos 19, 10 nos habla de esa experiencia, ¿verdad? Y el éxito de sus labores dirigidas a los cristianos que vivían en ese territorio. Así es que en ese territorio de los Efesios, los Colosenses y de Filemón. Así que su primera epístola a Timoteo, que estaba entonces a cargo de la iglesia en Éfeso y dice tal vez de las iglesias de toda la provincia. Así que nosotros podemos decir muchísimo de Éfeso, ¿no? Por ejemplo, después de la congregación cristiana de Jerusalén fue esparcida poco antes del año 70 después de Cristo, parece que Asia aumentó en importancia como centro del cristianismo. Sin duda, se dividió a la presencia y dirección del apóstol Juan, quien, según la tradición, residía en Éfeso y viajaba por la región circundante. Aquí para nombrar a obispos, allí para poner en orden iglesias enteras y allá para ordenar a los que eran indicados por el Espíritu. Según Clemente de Alejandría, según los escritos de este también padre de la Iglesia Popular. Bien, entonces el día de hoy hemos básicamente terminado en el estudio de Éfeso. Al final quiero mencionar donde dice que ha de venir, ¿no? Es importante, mis queridos amigos, que desde que fueron enviadas estas cartas hasta nuestros días, ha pasado mucho tiempo, más de 2000 años. Pero la promesa de Dios sigue permanente. Pasaron muchas cosas. Él dice que viene y viene pronto. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos? Muchos se preguntan, pero ciertos cristianos todo el tiempo se la pasan diciendo de que Cristo va a venir y que va a venir y que va a venir y nunca viene. De hecho, la palabra de Dios dice que muchos dirán, ¿dónde está su presencia? ¿Por qué no viene? Y en tono burlesco hay personas que dicen así. Pero ¿saben una cosa, mis queridos amigos? El Señor estableció tiempos. Las profecías son condicionales. Y el Apocalipsis es un libro de profecía. Las profecías son condicionales, como dije, cada vez, y recuerde que el que lee y el que cumpla esa profecía, el del Apocalipsis, cuando nosotros cumplimos el Apocalipsis, vamos a tener la certeza de que el que viene, vendrá o llegará. Porque el propósito de Apocalipsis es mostrarnos el camino o la forma como vendrá Cristo o lo que va a suceder antes de la venida de Cristo. No es necesario que pase un terremoto, que pase una inundación o las señales que nos habla allí. No,
El propósito de Dios, el por qué Dios no ha venido, y esto le parecerá un poco raro, pero tiene sustento bíblico, es simplemente porque su pueblo no se ha preparado. O sea, nosotros, sus hijos, Dios no ha completado su reino. Porque saben, hay un número que tiene que completarse. Desgraciadamente, cuando Jesús vino, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, aunque a muchos sí le recibieron. Pero no se completó su reino. Él estableció su reino de gracia. Pero falta que se complete su reino en número. Él estableció el reino de la gracia, de la misericordia, de la predicación del evangelio, para que se completara ese número que Dios tiene en mente. Y cuando ese número se complete, seguramente Dios vendrá, Jesús vendrá por sus escogidos, y su reino estará completo, el reino de gloria, por el que siempre ha añorado y el que anhela Jesús algún día compartir con todos sus hijos. Y mi pregunta es, ¿será que tú quieres prepararte para encontrarte con tu Señor, con el Señor Jesús? Es el momento. Aún hay tiempo de gracia. Aún estás vivo. Aún tú puedes hablar y platicar con tu Dios. Y puedes decirle al Señor, ayúdame, yo no puedo. Mira tantas cosas que me suceden, tengo muchas tentaciones. Hay tantas cosas que me hablan de aquí para allá que no me permiten ir a tus pies. Miren, mis queridos amigos, no va a bastar o no basta con que nosotros querramos o lo expresemos. Los cambios que nosotros podamos hacer tendrán que realizarse de forma práctica. Tienes que ir a Jesús como estás. Tienes que ir, como decimos, en cuerpo y alma. Oblígate. Toma acción, que el Señor hará el resto. Ese es nuestro llamado el día de hoy. Aún hay tiempo. Jesús camina entre el candelabro, entre las estrellas. Jesús camina entre las iglesias. Por decirlo así, Jesús está caminando en medio de aquellos que claman su nombre. Pero saben, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Quieres ser uno de los escogidos? Ponte a cuenta con tu Dios, y podrás disfrutar de las bondades celestiales que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Gracias por habernos escuchado. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, ya con la siguiente iglesia que vamos a estar estudiando, ¿no? El día de hoy ya les hablamos de la iglesia de Éfeso y, claro, por supuesto, después vamos a estar hablando de otra iglesia importantísimo, como es la iglesia de Sardis. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Un abrazo. Gracias a todos en todas partes. Compartan nuestro video y nos veremos en nuestro próximo programa. Hasta luego.